¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Me van siguiendo? Eso es con lo que estaríamos cerrando para la prueba. Todavía no tengo certeza, a mí no me han confirmado nada nuevo de la modalidad de la prueba. Ustedes ya saben lo que pedí, pero bueno, todavía no me han dicho nada distinto. Por ahora todo se mantiene al igual que el inicio del semestre, que tiene que ser 100% en línea. Si hay algún cambio, yo me imagino que ni siquiera se van a enterar por mí. Yo creo que incluso se deberían enterar por pregrado. Yo creo, porque pregrado les pone las fechas de las pruebas. Ya les avisaron eso, ¿no? Por ejemplo, de esta prueba nuestra y el horario y todo. Hay un calendario, ¿cierto? Y ya sale que es ese día y esa hora. Ya, no se lo... Oiga, pues, oiga. Ya, entonces, bueno, como les digo, desde pregrado les deberían decir si es que es presencial o no. ¿Ya? Yo honestamente no tengo más información. Ya saben lo que yo pedí, pero ya estamos esperando que las autoridades de la universidad, las directrices nos digan. Ya, la clase pasada terminamos la materia de acciones, vimos un ejercicio más o menos bueno. El último ejercicio, de hecho la última pregunta yo la encontré bastante intuitiva, conceptual, eso es lo que uno más o menos esperaría de los alumnos que tengan ese nivel de manejo, que entiendan la lógica más allá de los números. Obviamente que es necesario entender los números, es necesario entender la parte algebraica, pero lo principal es entender la parte conceptual y cómo se aplican. ¿Ya? Y yo creo que ese ejercicio de Tricut y Falapreti, yo como que estamos muy tranquilos que esa es más o menos la dificultad que debería tener. Obviamente que se puede preguntar de 1000 formas distintas, la idea no es mecanizarlos, pero ahí se logra cubrir gran parte de la materia de acciones. ¿Ya? Criterios de evaluación de proyecto. Ya empezamos nosotros a las dos grandes unidades base de este curso. ¿Cuáles eran las unidades base de este curso? ¿Cuál? Pero ponga su micrófono, pues. Todos tienen micrófono. ¿Liga financiera? No, eso es herramientas para las unidades base. Las unidades, como el corazón de este curso, son dos unidades macro. ¿Cuáles? Oh, pero no, si no lo hemos visto todavía las unidades generales. ¿Se acuerdan la primera clase que yo hice acá como una línea de tiempo? ¿Se acuerdan de eso? Entonces les dije, aquí está la prueba, aquí vamos a tener 3 unidades que son herramientas, y luego vamos a tener unidades que son la esencia de las finanzas en sí. ¿Cuáles eran esas 2 unidades, pues? Oh, ¿se acuerda? ¿Renta fija y renta variable? No, eso siguen siendo herramientas. No lo hemos visto todavía, pero quiero saber si es que alguien ha visto aunque sea el programa. Tenemos 2 grandes unidades. Una que es evaluación de proyectos y 2, análisis financiero. Esas son las unidades, como podríamos decir, la guinda de la torta, en donde se aplica todo lo que vamos a ver en el curso. La primera parte del curso, que termina en la prueba 1, son solamente herramientas para llegar a esas 2 grandes unidades. ¿Ya? Incluso la unidad de evaluación de proyectos es una unidad tan grande que necesita 2 preunidades. Una que son los criterios y otra que son los conflictos de los criterios. Es decir, hoy día vamos a ver cómo se evalúan los proyectos, los criterios que hay que tener, y todavía ni siquiera vamos a estar entrando en esa materia en sí. ¿Ya? Entonces, retomando el tema para que sepan hacia dónde vamos, hasta ahora hemos visto solo herramientas, que son matemática financiera, bonos y acciones. Eso es renta fija, renta variable, como también decían su compañero por Zoom. Está bien eso, está bien, pero son herramientas. El objetivo es lo otro que les digo: evaluación de proyectos y análisis financiero. ¿Estamos claros? No se les olviden más. Ya. Si yo les dijera, para evaluar proyectos, ¿qué hay que hacer? Ustedes tienen, como financieros, y les voy a decir así de sincero,
una de las principales cosas que hacen los financistas, los financieros en sí, es decir qué proyecto es mejor que otro. Así. Van a decir, oye, puedo construir una casa, o una represa, o un edificio, o tal proyecto A, o el proyecto B, etcétera, etcétera. Eso es de las principales cosas. Es muy difícil que ustedes los contraten solo para valorizar acciones, solo para valorizar bonos. Eso en general es un trabajo que está dentro de otros trabajos. A ustedes probablemente les digan, estimado, tengo 2 proyectos, ¿cuál realizo? Y para eso nosotros les vamos a dar la mayor cantidad de herramientas posibles para poder comparar qué proyecto se tiene que hacer. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, tienen un proyecto A y un proyecto B, ¿en qué se fijan ustedes? ¿Cuál hay que hacer? Pero díganme las cosas más evidentes. El que tiene más utilidad, el que tiene menos riesgo, ¿cuál? O el que es más a corto plazo, ¿en qué se fijarían ustedes? Ya tienen 2 años de universidad. ¿Que rente mejor? Pero levanten la mano, pues, ya dígame. ¿El que rente mejor? ¿Y a qué se refiere con el que rente mejor? O sea, depende también de la tasa de interés que ofrezca la opción A o la opción B, según yo. ¿Y qué tasa que ofrezca? ¿Cómo desglose? Va bien, pero desglóselo. Por ejemplo, en el caso de los bonos para poder financiarse, ¿cuál es el que ofrezca una tasa mejor? O sea, por ejemplo, uno compra los bonos flujo futuro. Sí. Entonces yo creo que con eso uno va viendo cuál es el que va a ofrecerse la mejor carta. Pero en el mercado uno lo puede comprar a la tasa que se esté transando, ¿no? Claro. Entonces podría ser bueno, podría ser malo. Yo no lo podría definir por ahí todavía. Por allá alguien había preguntado, usted, dígame, ¿en qué se fijaría? Depende de la tolerancia al riesgo. Ya, eso podría ser una alternativa. ¿Qué más? O sea, en el fondo usted diría, ¿saben qué? Hay 2 proyectos, pero a lo mejor para usted, más allá de que si elijo el proyecto A o el B por la utilidad que genera, usted diría, ¿sabe qué? Yo voy a fijarme en el que se asemeja más a la tolerancia personal del riesgo. Podría ser una alternativa. Eso ya les voy a explicar cómo se hace, pero va para el siguiente curso. Porque es crear una tasa representativa del riesgo de cada uno. ¿En qué más? Dígame. ¿En qué más se fijarían? Podría ser como el retorno que voy a tener por la inversión. Está igual que su compañero. ¿A qué se refiere con retorno? Así, o sea, la cantidad que yo meto de plata, ¿cuánto voy a recibir de vuelta? Como ganancia. Ya, o sea, en estricto rigor la utilidad. Sí. Si invertí 10 y me genera 12, por dar un ejemplo, me genera una utilidad de 2. Ese es un proyecto. Y otro proyecto, por ejemplo, yo invertí los mismos 10 y me generó 13, hago el que me genera más utilidad, ¿no es cierto? Podría ser una alternativa. Eso que ustedes están diciendo son algunos criterios para evaluar proyectos. ¿A alguien se le ocurre algún otro antes que yo empiece a hablar? ¿Cómo más compararían coproyectos? La política de payout que tengan cada proyecto. ¿La política de qué, perdón? Payout. ¿Cuánto es lo que van a sacar? ¿Cuánto se retiraría ya? Eso es un poquito secundario. Pero podría ser, porque en estricto rigor, en el fondo usted dice cuánta liquidez le va a llegar a usted de acuerdo a lo que genera el proyecto. Eso, por lo que entiendo, sería a lo que se refiere. Lo vería más por el tema del crecimiento. ¿Cuál crecería más en un corto o mediano plazo? Ya, podría ser también cuál tiene mayores posibilidades de crecer. También podría ser. ¿Nadie más? Ya, lo que nosotros vamos a aprender acá son algunas herramientas concretas de cómo evaluar los proyectos. Y esas herramientas que les vamos a dar, como siempre, van a tener algunas restricciones, van a tener algunas cosas buenas, algunas cosas malas, algunas cosas que uno va a poder decir, ya, lo puedo utilizar, pero solo en ciertos casos, esta forma de medirlo. Comencemos con el PPT. ¿Qué es la evaluación de proyectos? Es medir proyectos paralelos, maximizar los recursos. No tenemos que perder de vista de que, por mucho que economía es... Economía no es finanzas. Economía tiene algunos principios que son sumamente utilizados por nosotros. Por ejemplo, que todo lo que uno tome decisiones se basa en eso que dice ahí, maximizar recursos.
si nosotros tenemos dos proyectos exactamente iguales, como decía su compañero, por defecto vamos a decidir por el que genera más. Tanto, pero exactamente iguales, a nivel de riesgo, por ejemplo. Son exactamente iguales en riesgo, en recursos, todo. Si uno me genera más que el otro, voy a tomar siempre el que genera más. Eso es uno de los principios en los cuales nos tenemos que basar. Además, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta mucho el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, ahora esto que vimos de matemáticas financieras, que eran simplemente ejercicios aleatorios, ahora las matemáticas financieras van a ser una herramienta para esto. Ojo con eso. Todo lo que hemos visto hasta ahora, valorización de bonos, de renta fija, valorizar acciones o matemáticas financieras, van a ser herramientas para aplicarlas acá. Bueno, ahí como dice, las unidades 1, 2 y 3 son herramientas que ahora simplemente se van a aplicar, que yo voy a dar por hecho que saben. ¿Me entendió? Por lo tanto, si no saben, yo les recomiendo estudiarlos. Por eso nosotros tenemos que colocar ciertos incentivos. Por ejemplo, una nota. Y para eso son las pruebas. Lo ideal sería que uno no necesitara hacer ninguna prueba, sino que asumir que están estudiando, ¿no? Pero tenemos que colocar algún incentivo para que estudien un poquito más a conciencia. Entonces, la evaluación de proyectos siempre es medir proyectos que son paralelos entre uno u otro, no necesariamente son excluyentes, y ahora vamos a ver lo que son los proyectos excluyentes, son paralelos, que se canibalizan, que no tienen que ver uno con otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Algunos de los ejemplos que vamos a tener que tomar en cuenta: arrendar o comprar, dar o no crédito a clientes, comprar nuevos camiones para la flota, financiar con capital propio, externo, etcétera, etcétera. Proyectos, cuando uno dice evaluación de proyectos, en general, que es la materia a la que vamos a llegar, pero todavía estamos en herramientas, se refiere no solamente a crear una empresa nueva o no. Cuando uno dice proyecto, perfectamente podría ser una decisión más pequeña: comprar o externalizar. Los camiones, ¿los voy a comprar para tener la distribución interna yo? ¿O voy a siempre contratar a que alguien me arriende ese servicio, me preste ese servicio? ¿Qué cosas buenas tiene y qué contras tiene? Lo mismo puede ser con dar crédito o no a clientes. Eso tiene ciertas cosas positivas y ciertas cosas negativas. Toda decisión de ahora en adelante que se tome en una organización tiene que ver con esto que estamos hablando. Estamos ya en materias de cierre finales de nuestra área, de nuestra línea, que se hacen en Finanza 1, que de hecho es pura contabilidad financiera. El próximo semestre tienen Conta 3. ¿Y cómo se llama ustedes? ¿Conta 3? ¿Conta gerencial? Conta gerencial. Ahí vamos a partir con otro tipo de cosas. Ahí se ve otro tipo de contabilidad a la que estamos viendo ahora. Estos que están acá, yo cada cierto tiempo les digo: estimados, hay unas diapositivas que son importantes que tienen que tener. De toda esta PPT, ojalá usted la imprima, la pega detrás de la puerta de su pieza y la ve todos los días hasta el final del semestre. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque acá están los principales instrumentos y que nosotros vamos a utilizar durante el curso. Ustedes me decían, por ejemplo, usted me dijo que me genere mayor utilidad en relación a lo que invertí con lo que me genera. Eso, ordenado con ciertas cosas, equivale exactamente lo mismo que el valor presente neto. Por eso yo quería escucharlos a ustedes. Lo que es para ustedes, ¿cómo se evalúa un proyecto? ¿Cómo toman la decisión? ¿El que más les gusta? ¿El que genera un riesgo equivalente a uno? ¿El que genera más utilidad? Y después, cada vez que nosotros tomemos la decisión de si es el que genera más utilidad, menos utilidad, etcétera, etcétera, tenemos que ver, ¿y qué pasa si tienen tiempos distintos?
¿Qué pasa si uno me genera una utilidad, oiga, de 2.000, pero en 20 años, y el otro me genera 2.000 en 2 años? Son distintas formas de evaluar. Y ahí es donde ustedes van a tener que tomar la decisión. Nosotros les vamos a dar la mayor cantidad de herramientas posibles para que cuando se enfrenten al mundo real, que es, no quiero decir muy, muy distinto, pero sí se van a enfrentar a situaciones distintas, no solo lo que están acá, sino que distintas en el día a día. Lo que ustedes tengan que evaluar el día 1 va a ser muy distinto al día 20, muy distinto a los 2 años de trabajo, a los 10 años de trabajo. Siempre van a evaluar cosas distintas. Eso es parte de la esencia de ser financiero. Si ustedes se quieren dedicar... la otra vez alguien me escribió un mail, pero no sé si está acá. De hecho, no sé si es de esta sección, sobre los 2 magísteres. Pero si ustedes se quieren dedicar a las finanzas corporativas, trabajar en una corporación, eso son finanzas corporativas, a cómo se estructura una deuda, van a estar todo el día evaluando cosas como esta. Y si ustedes se dedican a transar en bolsa, a ser trader, etcétera, etcétera, también van a estar todo el día evaluando proyectos, decisiones. Y la forma de evaluar decisiones es con estas herramientas, con esto. Por eso es tan importante. Y para usar esto, ustedes tienen que saber y ya tenerlo clarísimo, ¿qué cosa? Cómo se evalúan renta fija, renta variable, eso ya lo tienen que tener interiorizado en ustedes. Eso tiene que ser algo parte de. Empecemos. Si yo les digo valor presente neto, ¿a qué les suena? Dígame, ¿a qué les suena? Ya iba a molestar a su compañero, pero dígame. ¿Puede ser como después de impuestos? No sé. No va por ahí. Pero, mira, no lo había pensado, en realidad suena parecido a eso. Dígame. No me engrupa aquí. Es como, iba a decir lo mismo. Ya, bueno, ¿alguien le suena algo distinto, no? ¿Qué será el valor presente neto? ¿Sí? Dígame, pero ponga su micrófono, pues. Como los flujos futuros, ¿trae valor presente o no? Ya, de hecho tiene mucho que ver con eso. Menos la inversión inicial que pusimos. ¿Qué cosa, perdón? Lo mismo que dijo, así como los flujos futuros que se traen a valor presente, menos la inversión que puse inicialmente. Exacto, pero no solamente menos la inversión inicial, sino que es traer al valor cero todos los flujos de la empresa, positivos o negativos. Si nosotros pusimos, y ahora vamos a aprender de que existen proyectos que son de inversión, como el que dijo su compañero, en donde uno pone inversión inicial y luego recupera, esos son proyectos de inversión, sale un poquito más adelante, o pueden haber proyectos de financiamiento, que uno pone una gran cantidad de dinero al inicio y después empieza a recuperar de a poco. También puede ser. Lo importante es que bajo este criterio nosotros tenemos que poner en la misma temporalidad todos los flujos que incorpore ese proyecto. Flujos positivos, flujos negativos, todos los flujos en el mismo periodo. Si lo analizamos al momento cero, que es donde normalmente se evalúa, tendríamos que comparar, miren, los flujos en momento cero del proyecto A, traído a valor presente, obviamente todos positivos o negativos, me dio 1.000. Todos los flujos del proyecto B, traídos a valor presente en momento cero, me da 1.500. ¿Qué significaría, a grandes rasgos, que de acuerdo al valor presente neto yo tendría que hacer el proyecto B? Solo de acuerdo a ese criterio. Pero ahí, ustedes... ¿Podría repetirlo, por favor? Que no escuché. Sí, no hay ningún problema. No alcanzo a leer el nombre. ¿Quién era? Yo, Matías. Eso, Matías. Sí, por supuesto, Matías. Si yo tengo un proyecto A, en donde traigo valor presente todos los flujos que genera, todos los futuros, el que está en cero, la inversión, los pagos, todas las cuestiones, y me da 1.000 el valor presente neto, porque así se va a llamar ahora. Anteriormente nosotros traíamos valor presente solo los flujos positivos, por eso era valor presente. Ahora es valor presente neto, vamos a traer al valor presente todos los flujos posibles. Si el proyecto A me da un valor presente neto de 1.000,
y el proyecto B me da un valor presente neto de 1.500, bajo ese instrumento yo debería hacer el proyecto 2. Está bien. ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez o no? Oye, ¿cuál es el BAN del proyecto? ¿O el VPN? ¿Lo han escuchado alguna vez o no? ¿Alguno de ustedes trabaja o ha hecho práctica? VPN lo he escuchado, solamente Wi-Fi. Sí, ya. Bueno. Ya. Entonces, cuando uno quiere saber un proyecto en sí, y ustedes quieren invertir dinero que tienen una inversión de 1 millón, da lo mismo que de moneda, tienen 1 millón, y quieren rentabilizar lo mejor posible, es decir, sacarle el mayor provecho a cada peso invertido, lo que ustedes quieren hacer es, con este millón que tienen, transformarlo en el VPN lo más grande posible. Eso es. Entonces, si ustedes tienen un proyecto A y un proyecto B, en donde el proyecto A genera 1.000 y el proyecto B genera 1.500, ustedes van a hacer el proyecto B bajo ese criterio. Pero ustedes, ¿qué me preguntarían? ¿Eso es lo único que basta o no? ¿Sí o no? Oiga, pues, ¿sí o no? Ponga su micro. ¿Sí o no? No. ¿Y por qué no? Porque también Pero así que se puede. tendría que analizar también el riesgo, o sea, Podría ser el riesgo, pero mire lo que le voy a decir. No, pero escúcheme, mire lo que le voy a decir. No apague. Mire lo que le voy a decir. El riesgo va por un carril totalmente distinto. ¿y por qué? Un carril que se llama tasa de interés. Dígame. ¿Puso su micrófono? Sí. ¿También es relevante ver la calificación que tiene el instrumento? No necesariamente, por lo que le estaba preguntando a su compañero. ¿Por qué? Porque cada proyecto lo estoy trayendo a valor presente a la tasa que ya incorpora eso. La tasa de interés incorpora el riesgo. Pero como les dije, eso de la tasa de interés, construir la mejor tasa de interés equivalente al riesgo de ese instrumento, lo vamos a ver en Finanzas 2. Por eso ahora van a asumir de que yo les doy la tasa de descuento. No se metan con la tasa y el riesgo. Solamente tienen que saber de que el proyecto A se trajo a una tasa, el proyecto B a otra tasa, cada uno con su respectivo riesgo, y dio 1.000 y 1.500. Ya, pues díganme algo, ¿no les genera ninguna duda eso? ¿Con eso basta? Ustedes, gerentes de una empresa, gerentes de administración y finanzas, y llega el gerente general, oye, me dijiste que por VPN este es mejor que este, hacemos este, ¿qué va a decir usted? Que no, pues, ¿Y por qué no, pues? ¿No puede decir que sí o no? Tiene que decir, por el jefe, tiempo, ¿no? me falta información. ¿Qué información le falta? ¿Qué pasa si esos 1.500 me los producen, como dijo usted, en 20 años y el 1.000 me lo produce en 1? Podría ser. Podrían haber muchas otras variables. Por ejemplo, no solamente eso, sí, por tiempo, pero me atrevería a decir que el tiempo no es lo más relevante. Porque si la empresa tiene exceso de liquidez, entre tener el dinero en caja, yo lo invierto en algo que me genere 1.500, lo mismo que sea en el tiempo. Puede ser. Pero ¿qué pasa si para hacer el proyecto 1 yo necesito 1 millón y para hacer el proyecto 2 necesito 50 millones? ¿Será relevante eso o no? ¿Sí o no, pues? Pero ponga su micrófono. Sí. Sí, ya, es relevante. Ya, exactamente. Esas son las herramientas que ustedes tienen que de a poco ir aprendiendo. Eso que le acabo de preguntar a usted, de que a lo mejor es sumamente importante decir, sí, pero este me genera 1.000, este 1.500. Por VPN me conviene el que me generó 1.500, pero hay muchos otros factores. El plazo, el cuánto rinde cada peso que invertí. ¿Y cómo se llama eso? El 4. Ojo, oiga. El 4. El índice de rentabilidad me dice eso que yo le estoy diciendo recién. Por dar un ejemplo. Por cada peso que yo invertí, ¿cuánto me retorna de vuelta? Eso es. A lo mejor por VPN uno es mucho mejor que el otro. A lo mejor uno me genera el doble que el otro. A lo mejor uno me genera 1.000 y el otro 2.000. Y uno dice, oh, mira qué buen proyecto, vamos a meter plata, vamos a ganar 2.000 millones de dólares y con el otro solo 1.000 millones. Puede ser. Puede que por VPN sea muy tentador,
hacer el proyecto B. Pero ¿qué pasa si el proyecto B requiere una inversión muy grande? Lo tienen que tener en cuenta. ¿O qué pasa si el proyecto B tiene un plazo extremadamente largo? También podría ser. Hay muchas veces que los directorios, cuando toman decisiones, dicen, ¿saben qué? Yo nosotros como directorio no aceptamos ningún proyecto que tenga más allá de 5 años. Porque creemos que en Chile o cualquier país, en este país no hay suficiente certeza de que en 5 años va a ser igual que hoy. Eso pasa. Y de repente esas métricas ustedes tienen que tener la capacidad de decir, ya, pues mis jefes, mis directores, o a lo mejor ustedes van a ser directores en unos años más, van a decir, sí, pero compadre, vamos con calma, tú querías hacer una represa que nos va a retornar la inversión en 25 años en un país emergente con un riesgo gigante a nivel país. Ni por si acaso me meto en ese proyecto. Tiene un riesgo que a lo mejor los dueños del dinero no están dispuestos a asumir. Puede ser perfectamente. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Y eso es lo que vamos a aprender, herramientas relativamente genéricas con las cuales tienen que empezar de a poquito a interiorizarse. Si después siguen, por ejemplo, lo que todo profesor de finanzas espera de sus alumnos, es que vayan al magíster de finanzas. Les paso el dato. Si ustedes siguen para allá, para ver un curso completo de esto, va a haber un curso completo de renta variable, va a haber un curso completo de renta fija. No, extraordinario. Ahí uno va, pero tenemos que tener una pequeña pincelada de pregrado acá. Ya, si yo les dijera tasa interna de retorno, TIR, ¿qué es lo que sería? ¿A qué les suena eso? ¿Qué cosa? ¿Puso el micrófono? Parecido al ROE. No, honestamente no, para qué lo de mentir. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? Dígame. ¿Ya puso ahí? ¿Sí? Ya, bien. Y ya, pero está bien, tiene el 50% correcto. Ahora explíqueme cómo interactúan esas dos, po. Con la TIR. No, la tasa de descuento con la TIR. Lo que usted me dijo con la TIR. Ya, no se preocupe. La tasa de descuento es cuánto le voy a exigir yo para calcular el VPN. Lo que yo les decía, la tasa de descuento para calcular el VPN tiene que ver con los riesgos que asume ese proyecto. Y como ya les adelanté, vamos a tener un curso en donde la mitad del curso es eso. Es calcular la tasa, que de hecho es en finanzas corporativas, que es como el segundo 50% de finanzas 2. ¿Ya? Eso es la tasa de descuento. Es cuando yo le digo, miren cabros, este proyecto tiene una tasa de descuento de tanto, por el riesgo que es capaz de soportar. Listo. Pero otra cosa totalmente distinta en la TIR. ¿Ustedes han escuchado eso en la TIR o no? Ustedes, sí, con sus padres, tíos, hermanos que tengan un proyecto y que dicen, oye, ¿y cuál es la TIR del proyecto? ¿Han escuchado esa cuestión o no? ¿Sí? ¿La han escuchado? ¿Y en qué pero pongas? Ya, póngalo. Sí, la he escuchado, ¿no? ¿Y en qué contexto? No me acuerdo. ¿Nada de nada? ¿Alguien ha escuchado lo que es la TIR o no? La TIR es la máxima tasa que rinde el proyecto. O sea, si yo tengo una tasa de descuento, cáchense esto, una tasa de descuento, ya les dije cómo se genera esa tasa de descuento, es decir, cuánto yo voy a traer, cómo castigo los flujos futuros. Eso es la tasa de descuento, cómo lo castigo, y esa tasa de descuento tiene relación con el riesgo del proyecto, perfecto. Y si yo tengo una tasa de descuento del 5%, traigo los flujos futuros y me da un VPN positivo, ¿qué significa? Que el proyecto lo debería hacer. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Lo debería hacer. ¿Y qué pasa si yo le exijo en vez de un 5%, le exijo un 8% y sigue siendo positivo? También lo debería hacer. ¿Y si le exijo un 15%? ¿Y si le exijo un 20%? La tasa que hace que mi VPN sea 0 es la TIR.
¿Por qué? Porque es la máxima tasa que yo le puedo exigir al proyecto y que siga siendo rentable. Eso es la tasa interna de retorno. Por eso se llama TIR. En la tasa, dígame. Porque usted tiene flujos de, no sé, invirtió 1000 hoy y tiene 15 flujos de 100, ¿no es cierto? Si tiene una tasa del 10%, 5%, va a traer los flujos futuros positivos hacia el momento cero y usted había invertido 1000, o sea, menos 1000 más el valor presente de todos los flujos, ¿no es cierto? Si lo trae a valor presente al 5%, que les dije por dar un ejemplo, sigue la suma de todos positivos, ¿no es cierto? Y si yo los traigo al 10%, a lo mejor sigue siendo positivo. Si la traigo, los castigo al 15%, puede que sigan siendo positivos, pero en algún momento los voy a castigar tanto que no van a alcanzar a cubrir la inversión inicial, porque los achico mucho al traer a valor presente. La tasa que hace que al traer a valor presente el BPN, es decir, la suma de todos los flujos, como ya les expliqué, sea cero, es la TIR. ¿Por qué? Porque eso es lo máximo que puede tomar de valor la tasa. ¿Entendieron eso o no? ¿Me van siguiendo a nivel general? Sí, ya vamos a entrar a eso. Ya. Les expliqué a grandes rasgos el valor presente neto, que ahora vamos a ir. Ustedes saben que me gusta, eso sí, hacer esta pequeña introducción para que entiendan hacia dónde vamos. La tasa interna de retorno, ya también les expliqué a grandes rasgos qué es lo que hace que el valor presente neto sea cero, es decir, es lo máximo que yo le podría exigir a ese proyecto. Si yo le exijo a un proyecto 5%, 10%, 20% y el BPN sigue siendo positivo, significa que tiene una TIR muy alta. Y eso de la TIR es, y se los digo ahora, porque siempre lo preguntamos en las pruebas, es el método más usado en el mercado. Anote eso, anote. La TIR es el método más usado. Después tenemos el payback, que es una fecha. ¿En qué momento recupero la inversión? ¿Al año 2? ¿Al año 5? ¿Al año 20? No digo que dé lo mismo, pero es indiferente, puede que sea un número, ¿no? Ustedes tienen que saber con qué compararlo. Ya, a ver, sí. Ahora pasemos a la pizarra. BPN. El valor presente neto es dejar en T igual 0 todos los flujos futuros. Ahora les digo al tiro, el que a esta altura no esté entendiendo matemática financiera está en un problema. Ya puede que se empiece a reflejar en notas. ¿Ya? O sea, nosotros aquí ya estamos asumiendo que ustedes saben utilizar matemáticas financieras. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos? Acá asumimos que eso lo saben. Acá lo que nosotros vamos a utilizar no es pedirles que demuestren cuánto es el valor presente. Esa cuestión ya pasó. Ya lo saben hacer. Ya saben transformar tasas, ya saben utilizar datos reales, nominales, inflación, ya lo saben. Acá nosotros les podemos hacer un enunciado con todas esas cuestiones mezcladas y va a tener 0 puntos. Acá lo que importa es que ustedes digan, ah, mira, el VPN que me dio, ¿qué conclusiones saco? De ahí hacia atrás es sabido. ¿Estamos claros o no? ¿Sí? ¿Ahí estamos todos de acuerdo? Oiga, pues, ¿estamos? Sí. Ya. Sí. ¿Qué va a pasar si el valor presente neto es mayor a 0? Pero ponga su micrófono. Se acepta el proyecto. Exacto. Si el VPN es positivo, se asume que yo siempre debo hacerlo. ¿Por qué?
Siempre lo realizo. Y si ustedes me dicen, oiga profesor, pero ¿y qué pasa si yo no tengo plata para hacerlo? Bueno, el VPN tiene un supuesto intrínseco que es maravilloso, que es ¿cuál? El VPN tiene los flujos y los trae a valor presente. ¿No es cierto? ¿A qué tasa los traigo a valor presente? ¿A qué tasa? Dígame, pues. ¿A tasa de mercado? No, pues. ¿O ¿A la qué TIR? tasa? ¿A la Podría ser. tasa de descuento? ¿Y cuál es la tasa de descuento? A la que implícitamente está incorporado los flujos. O sea, si una empresa, ojo, si una empresa genera los flujos, una empresa, genera flujos futuros, ¿cuál sería una tasa representativa para traer a valor presente esos flujos? El riesgo de que quiebre o no pueda responder la empresa. Eso es la tasa más representativa. Si esto ya lo hemos visto. ¿Cuál es la tasa que uno le iba a exigir? De hecho, hasta hemos visto varias veces en clase, todos ejemplos reales que a veces les cuento. ¿Cuál es la tasa más representativa? La que incorpora el riesgo de quien emite los pagos. Por lo tanto, miren lo que yo les puedo decir. Si es que esta tasa incorpora el riesgo de no pago de la empresa que genera los flujos, ¿ya? Puede que sea muy alta, perfecto, pero el VPN me dio positivo. Por lo tanto, ¿qué se asume? Que si yo no tengo plata, yo la puedo pedir prestada. Y en estricto rigor, siempre me la deberían prestar. ¿Por qué? Porque la tasa a la cual traje a valor presente los flujos futuros puede que sea altísima. Puede que a lo mejor el banco me dice, ya te la presto, pero por el riesgo que tienes tú, te la voy a prestar a un 25% anual. Bueno, evaluaría el proyecto con esa tasa de descuento. ¿Y qué pasa si el proyecto con una tasa de descuento gigantesca, que es la que me exigen los bancos, da positivo? Le damos el proyecto. Por lo tanto, siempre que uno asuma, está encerrado en círculo mal, que el VPN es mayor a 0, siempre se debe realizar. Siempre. Lo que pasa es que pueden existir ciertos proyectos con otras características. Dígame, ¿te levantó la mano o no? ¿Sí levantó la mano? Ahí la levantó de nuevo, pues. Ya. ¿Qué cosa? Van a existir otro tipo de factores. Por ejemplo, que sean proyectos excluyentes con otro que tenga un mejor VPN. Ahí yo no lo hago. O que, por ejemplo, yo tenga alguna restricción para invertir porque simplemente mis jefes no me permiten invertir más. O porque simplemente mis jefes o el directorio no aceptan proyectos de tan largo plazo. Puede ser. Pero implícitamente, de acuerdo a los supuestos del VPN, siempre debo hacer un proyecto si es que es mayor a 0 su VPN. Siempre. Por lo que les dije. El VPN implícitamente incorpora la tasa de financiar el proyecto. Si el proyecto lo financian los socios o lo financian terceros, da lo mismo. Eso está implícito en la tasa a la cual ya traje a valor presente los flujos futuros. Entonces yo les voy a decir a ustedes, miren cabros, el proyecto A tiene un costo de capital de 15% y el proyecto B tiene un costo de capital de 35%. Ustedes por ahora me tienen que creer, el próximo año, el segundo semestre, ¿no? ¿Finanzas 2? En cuarto año. Ya. Bueno, en cuarto año
me tienen que creer hasta cuarto año, de que este es el costo de capital. Listo. Pero ¿qué pasa? Que con este costo de capital, el BPN del proyecto 2 me da 1.500 y este me da 1.000. Yo debo hacer el proyecto 2. ¿Por qué? Porque en este BPN ya introduje el tema del riesgo. ¿Y dónde lo introduje? Al traer a valor presente a una tasa gigantesca. ¿Me va siguiendo? Oiga, pues, ¿me va siguiendo? ¿Seguro? ¿O está perdido? Dígame, pues. ¿Estamos? Ya. Por lo tanto, como les voy diciendo, si el BPN es positivo, el BPN de por sí ya incorpora el riesgo. Ahora, ¿dónde está el tema del riesgo? Es que esta tasa yo todavía se las tengo que dar, ¿no? Todavía no tenemos materia suficiente para entender cómo se crea una tasa. Ahí hay una parte teórica bastante potente. Ahí yo creo que el curso es como 70% teórico. Porque son... Pero bueno, ¿para qué nos vamos a adelantar? Y por otro lado, si el BPN es igual a 0, a mí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué significa que el BPN sea igual a 0? Indiferente. Ya, podría ser indiferente y ¿qué? ¿Y por qué sería indiferente? Podría decirse, Para determinar con las administradoras de fondos de podría decir que el capital rentaría lo mismo que no metiéndolo ahí. ¿Ya? Y si va a rentar lo mismo de lo que a mí me cuesta financiarlo, porque en el fondo la tasa de interés es lo que me va a costar levantar plata para financiarlo, ¿usted lo va a hacer o no? Yo no lo haría. ¿Y usted? ¿Usted acá? O sea, yo me iría por el que Sí. tenga menos costo. Ya, no, pero le estoy preguntando, si el BPN es igual a 0, ¿cuál sería su análisis? ¿Lo haría o no lo haría? Esta es una pregunta interesante porque siempre la pregunto. Pero análisis para... ¿Lo haría o no lo haría? Eso es. O no, no, yo no. Profe. Yo no, ¿Qué? porque al final indiferente igual a 0, o sea... Ya, ese. Dígame. Yo por lo menos no lo haría porque buscaría proyectos que sí me renten algo. Pero asumiendo que no hay ningún otro proyecto, que solamente tiene plata en el bolsillo, puede hacer ese, ¿lo va a hacer o no? Yo no. ¿Sí o no? Eso sí. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Y por qué? Para experiencia. Ya, pues, bueno, es que lo que usted me dice no es tan descabellado. Generalmente, cuando uno tiene que hacer proyectos que tienen BPN 0 o incluso negativo, es por otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo ven como una estrategia de marketing, lo ven como posicionamiento. Eso pasa. Y eso a ustedes les va a tocar tomar esas decisiones, aunque vaya en contra de los principios financieros, que son los de verdad. Yo entiendo que hay que pescar igual al área de marketing. ¿Ustedes ya han tenido marketing o no? No, es que marketing... ¿En el último año? ¿Qué cosa? ¿El próximo? Ya. No, es que ese compañero me mentía. Me mentía. Pero el próximo año. Gracias. Ya, está bien, pero por eso les digo, por eso es bueno y por eso quiero escuchar siempre las opiniones de ustedes. Si el BPN es igual a 0, significa que yo soy indiferente al proyecto. El proyecto a mí no me afecta porque no me va a generar valor. Ahora, hay mucha gente que dice, ¿saben qué? Yo no hago ningún proyecto con BPN 0, incluso no hago ningún proyecto que no tenga un BPN al menos de 1.000 millones. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero tener la plata guardada, no. Eso son preferencias. Y eso pasa. O realmente hay gente que es tan riesgosa que dice, ¿sabes qué? Este proyecto, de acuerdo, miren la conclusión que les voy a decir. De acuerdo. Ojo, cáchense. De acuerdo a la tasa del 35%, da un BPN 0. Pero a mí me ha tocado ver empresarios que dicen, sí, pero ¿sabéis qué? Yo me la juego porque yo este proyecto lo voy a hacer sí o sí, porque cuando vaya al banco yo voy a pedir una tasa del 30 y quiero que me den la del 30. Y con una tasa del 30, el BPN ya no es 0, es 1.000, es 3.000. Hay distintas preferencias. Lo que nosotros les tenemos que dar a ustedes son las herramientas
técnicas y conocimiento, criterio, para que puedan tomar la decisión que quieran. En este curso tienen que al menos argumentar bien y hacer las cosas correctamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hasta ahora les he comentado? Por ejemplo, cuando yo les digo, el VPN es mayor a 0, bien, pero este VPN ya incorporó el riesgo. ¿Dónde lo incorporó? Al traerlo a valor presente a una tasa de descuento del mercado. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Traer a valor presente a la tasa de mercado, y si es que el VPN es positivo, lo debo realizar. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Pasemos siguiente. Segundo, la tasa interna de retorno, o llamada TIR, no tiene nada que ver con lo que de repente se utiliza la TIR para decir algunas cosas, sino que tiene que ver con, por ejemplo, o tiene que ver con la rentabilidad que genera el proyecto en sí. Es decir, miren lo que les voy a decir. El proyecto A, con una tasa del 18%, da un VPN 0. Y el proyecto 2, con una tasa del 50%, da un VPN 0. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Significa, primero, ojo, por el método o el criterio de el valor presente neto, tengo que hacer el proyecto B. ¿Estamos claros? Por el método de la TIR, esta es la TIR, porque es la tasa que hace que el VPN sea 0, también me conviene el proyecto B. ¿Me van siguiendo? ¿Profe, está la pizarra? ¿Qué cosa, Matías? Sí. No sé. Perdón, me equivoqué. Sí. Está lo último. Yo les decía, si el proyecto A... Ahí voy a rayar con otro. Si el proyecto A tiene con una tasa de descuento... está mal. Con una tasa de descuento del 18%... ¿Ahí se rayó? Sí, ahí. Me da un VPN igual 0, o sea, esta sería la TIR. Y el proyecto 2 con una tasa del 50%... me da un VPN 0, es decir, también en la TIR. ¿Qué significa? Que la TIR, la tasa interna de retorno del proyecto 1 es 18 y la tasa interna de retorno del segundo es 50. Mientras mayor es la TIR, es, comilla, mejor el proyecto. Anoten eso. Así como antes, mientras mayor sea el VPN, mejor era el proyecto, con la TIR pasa lo mismo. Mientras mayor sea la TIR, mejor es el proyecto. Ese es el criterio para evaluar. Ahora, algunas veces pasa al revés. Algunas veces pasa de que con el VPN me dice que es mejor el proyecto A, pero por la TIR me conviene el proyecto B. ¿Qué decisión tomarían ustedes? Podría ser la TIR. ¿Y por qué? ¿Puso? ¿Por qué? Si es que fuera, porque si... No sé, profe. ¿Alguien se la juega? Si por el VPN es positivo, es mejor el proyecto A, y por la TIR es mejor el proyecto B. ¿Cuál proyecto salieron ustedes? El B. Matías, sí, dígame pues. El B. Yo también creo que también depende como... Si tiene una tasa interna de retorno mayor, voy a preferirlo. Ya, podría utilizar el de la TIR, podría ser. ¿Alguien más? Generalmente ahí se utiliza el cuarto método para romper el desempate, el índice de rentabilidad. Generalmente. Y ya les voy a explicar por qué, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque el índice de rentabilidad dice, a ver, está bien, pero con el proyecto A, por cada peso que yo invierto, me genera un 5% más, por dar un ejemplo.
En cambio, el B por cada peso que yo invierto me genera solo un 2% más. Eso implícitamente dice de que el proyecto B necesita una inversión mucho mayor para rentabilizar más. ¿Ya? Sigamos avanzando con la PPT. Tal como les decía, se calcula con un instrumento electrónico o con prueba y error. Porque antes yo les decía eso en Excel o en la calculadora financiera, por eso es un instrumento electrónico, uno puede llegar a utilizarla. De esta sección nadie me ha pedido que le enseñe calculadora financiera. Se los recomiendo. Por si usar calculadora financiera. Por si es que, no sé, la prueba llegase a ser en papel. Usted no puede traer un computador, pero sí puede traer una calculadora financiera. Ojo, ¿están en el programa, primera clase? Ahora, en Excel uno puede utilizar el despejar la tasa, TIR igual y listo. En calculadora financiera, los que tengan la CAS o el HP la pueden traer y yo les enseño a usarla, da lo mismo, no hay ningún problema. En general siempre es bueno que sepan ocupar una calculadora financiera, no solo porque probablemente la prueba sea en papel y tengan que traerla, sino que por el hecho de que sepan hacer. O si es que se hace a mano, porque algunas veces se hace a mano o hay gente que no tiene calculadora financiera, lamentablemente no se puede despejar con fórmulas a mano, porque salen N resultados posibles. A menos que sean muy poquitos flujos, y ahí si son 3 flujos serían 3 posibles soluciones, sería una ecuación al cubo o una ecuación cuadrática, no se podría, o sea, se puede, pero sería muy difícil algebraicamente despejarlo. Entonces lo que se recomienda en estricto rigor es hacer, aunque parezca muy penca, prueba y error. Así como les dije acá, la tasa de descuento es 15% y el VPN es positivo, la TIR necesariamente es mayor. Y prueban traer los flujos a los presentes con una tasa mayor. Si sigue siendo positivo el VPN, es que la TIR es más alta todavía. Con la tasa, si eligen una tasa en la cual se pasan y el VPN es negativo, es que entre medio de ese periodo, de ese rango, está la TIR. ¿Me entendió eso? Ya. Dígame. Pero después le explico. ¿Cuál tiene? La Casio FC100. Esa. Ya después se le explico. Ahora terminamos y le explico. Ya, el supuesto es que son flujos reinvertidos a la misma tasa de descuento, independiente del plazo, tamaño o tipo de proyecto. Esos supuestos lo tienen que saber. Ojo, se los podemos preguntar en una prueba porque deben saber los supuestos para poder utilizar la TIR. Se asume que se reinvierte todo a la misma tasa, independiente si tiene 20 años o un año plazo. ¿Estamos claros? Eso es un supuesto bastante poco realista, pero es parte de él. Ya. ¿Qué no es? Lo podríamos dejar hasta acá. Ya. Lo dejamos hasta acá, partimos con periodo de recuperación y índice de rentabilidad para el próximo martes. Vayan estudiando, mañana tienen control de lectura de esto. ¿Ya? Así que no es casualidad eso. Ya pues, estimados, que estén muy bien.